Hola, qué gusto estar aquí para otro análisis a fondo. Hoy vamos a sumergirnos en algo que, la verdad, es súper complejo y a la vez fascinante dentro del mundo de la recuperación de adicciones, el miedo a la recaída. Es uno de esos temas donde la psicología se cruza con nuestras emociones más profundas y, por supuesto, con las soluciones que se han ido perfeccionando con los años. Así que, arranquemos. Y para empezar, pongamos sobre la mesa una pregunta que suena un poco descabellada, casi contraintuitiva. ¿Será posible que el mismísimo miedo a recaer sea lo que termine provocando una recaída? Suena a locura, ¿verdad? Pero la mente humana tiene mecanismos increíbles y a veces muy sorprendentes cuando está sometida a un estrés extremo. Para desenredar todo este fenómeno, vamos a ir paso a paso, desde entender qué es exactamente este miedo y la trampa mental que genera, hasta ver cómo se desarrolla psicológicamente una recaída, para finalmente llegar al contexto y a las herramientas prácticas que ofrece el programa de Alcohólicos Anónimos. Bueno, entremos en materia. Vamos a desempacar cómo se ve o, más bien, cómo se siente realmente este terror para alguien que está apenas navegando por los primeros y tan frágiles días de sobriedad. Ojo aquí, porque este miedo tan abrumador no es que aparezca por arte de magia, para nada. Viene de un lugar muy real. Está anclado en el recuerdo del dolor, en traumas del pasado y, seamos honestos, en la enorme incertidumbre que da a construir una identidad nueva. Imaginemos por un momento el reto. Es tener que enfrentar la vida a todo color, a plena conciencia, sin esa muleta que solía amortiguar el golpe. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque hay una línea muy fina entre cuidarnos y autosabotearnos. Por un lado tenemos lo que llamaríamos un miedo sano, ese que nos mantiene humildes, alerta y anclados a las herramientas de recuperación. Pero luego está el lado oscuro, el miedo tóxico. Este es como una prisión. Aísla por completo, hace anticipar el desastre todo el tiempo y básicamente roba la paz del momento presente. Esto nos lleva directo a una trampa mental tremenda, algo a lo que muchos se enfrentan y que resulta ser toda una paradoja. Hay una máxima en el mundo de la recuperación que dice algo súper revelador. Paradójicamente, el miedo extremo a la recaída puede ser el desencadenante de la recaída misma. Es una ironía bastante trágica, la verdad. Es como si la alarma que instalamos para proteger la casa terminara siendo lo que le prende fuego. Pero, ¿por qué pasa esto? Bueno, pensemos en la sobreestimulación. Tratar con todas nuestras fuerzas de no pensar en una sustancia garantiza que estemos pensando en ella todo el tiempo. Y claro, este miedo tóxico genera niveles de ansiedad tan brutales que el cerebro, ya exhausto, empieza a pedir a gritos un alivio químico para automedicarse. Si a esto le sumamos el aislamiento social que provoca el pánico y un perfeccionismo fatalista donde el más mínimo error genera una culpa insoportable, pues el colapso está a la vuelta de la esquina. Ahora, cambiemos un poco de perspectiva. Veamos qué nos dice la psicología clínica sobre cómo se va cocinando realmente una recaída en la mente humana, porque entender esto cambia por completo las reglas del juego. Aquí hay un error conceptual inmenso que solemos cometer. Creer que consumir es un evento que pasa de repente, de un día para otro. Falso. Como las raíces de un árbol que crecen bajo tierra sin que las veamos, la recaída es un proceso progresivo. Empieza en la mente y en las emociones muchísimo tiempo antes de que exista algún contacto físico con la sustancia. El modelo clínico de Melem y Sigorsky lo explica de maravilla. Fíjense, todo arranca de forma súper silenciosa con la recaída emocional. ¿Cómo se ve esto? Descuido personal, aislamiento, guardarse todas las emociones. Si no se frena ahí, pasamos a la recaída mental. Ahí es cuando empieza esa negociación interna y la mente empieza a romantizar el pasado. Hasta que, inevitablemente, se llega a la recaída física, que no es más que el acto final, el último eslabón de la cadena. Para no llegar a ese punto de no retorno, hay que estar muy atentos a las luces rojas. Dejar de ir a los grupos de apoyo es la primera gran señal de alarma. Y luego está lo que en inglés conocen como HALT, un acrónimo que nos recuerda que somos súper vulnerables cuando tenemos demasiada hambre, enojo, soledad o cansancio. Ojo con eso. Si le sumamos resentimientos guardados o esa falsa euforia de la famosa nube rosa, tenemos el escenario perfecto para un tropiezo.
Pasemos ahora a ver cómo el marco de Alcohólicos Anónimos entra en escena para abordar todos estos obstáculos psicológicos, mezclándolos con un enfoque espiritual y comunitario. Seguramente han escuchado hablar del síndrome de la borrachera seca. Es un concepto que da en el clavo, porque nos dice que simplemente dejar la sustancia jamás es suficiente. Si no se trabajan los defectos de carácter, la inestabilidad emocional y ese miedo paralizante, la persona sigue viviendo exactamente el mismo caos y el mismo infierno interno, solo que en abstinencia física. Y lo mejor es que la ciencia respalda todo este modelo. Estudios súper rigurosos, como uno que hizo la Universidad de Stanford hace poco, confirmaron que el programa de AA es tan efectivo como la terapia cognitivo-conductual. Incluso, investigaciones a largo plazo muestran tasas de éxito altísimas, de hasta un 70%, para quienes se involucran a profundidad con el programa. Son datos que hablan por sí solos. Entonces, sabiendo todo esto, ¿cuáles son las soluciones reales? Vamos a revisar las herramientas prácticas y de comportamiento que nos da este método para manejar ese terror absoluto. En vez de depender nada más de aguantar la respiración y usar pura fuerza de voluntad, que agota a cualquiera, el programa da tácticas concretas para la batalla. El famosísimo solo por hoy hace algo brillante. Reduce ese futuro asfixiante a unas manejables 24 horas. El padrinazgo y el servicio rompen las cadenas del aislamiento, sacando a la mente de su propia obsesión para enfocarse en ayudar a otros. Y ni hablar del inventario moral, que es clave para sacar a la luz esos miedos ocultos. La gran lección de toda esta filosofía es entender que el objetivo no es eliminar el miedo por completo. Eso sería ficción pura. La meta real es alcanzar lo que se llama una vigilancia relajada. Se trata de sustituir ese pánico que paraliza por acciones consistentes y por confiar plenamente en un poder superior o en la increíble fuerza de la comunidad. Así que, el plan de acción es bastante directo. Primero, hay que nombrar al miedo. Ponerle palabras y sacarlo de la oscuridad le quita todo su poder. Segundo, anclarse en el hoy, soltando esa ilusión agotadora de querer controlar un futuro que no controlamos. Y tercero, y quizá lo más vital, construir una vida. Llenar ese inmenso vacío emocional con propósito y conexiones genuinas es lo que realmente desarma la ansiedad por completo. Hay una frase maravillosa de la sabiduría de recuperación que resume toda esta transformación interna. Dice así: el miedo llamó a la puerta, la fe abrió y no había nadie. Es una metáfora preciosa, ¿no? Nos habla de ese paso gigantesco entre vivir aterrorizados detrás de una puerta a tener el valor de abrirla con absoluta resiliencia. Para cerrar nuestra exploración de hoy, nos quedamos con una reflexión ineludible. Al final, cada quien se enfrenta a una gran decisión. Dejar que el recuerdo del dolor sea una prisión perpetua de pura ansiedad, o usarlo como la base más sólida para construir una recuperación con verdadero propósito. Paradójicamente, reconocer nuestra propia vulnerabilidad termina siendo nuestra mayor fuente de fuerza. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis.